Muy buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestra serie de webinars Skills en Acción. Esperemos que el día de hoy les sea de muy buen provecho para todos ustedes. Hoy nos acompaña Sara de Jesús Sánchez, quien es una estudiante de doctorado en Ciencias de la Computación de nuestro Centro de Investigación en Computación, específicamente del Laboratorio de Ciberseguridad. Entonces, el día de hoy tenemos nuestro workshop que se llama Protección de Datos Personales en Proyectos de Investigación. Y bueno, pues antes de comenzar, les recuerdo que a lo largo de la presentación, que dura alrededor de unos 50 minutos, pueden ir poniendo sus preguntas en el chat, ya que al final vamos a tener pues una sesión de preguntas y respuestas. También al final, si así lo desean, pueden incluso abrir sus micrófonos para hacer sus preguntas directamente a Sara. Y bueno, sin más, pues me gustaría presentar y darle el micrófono a Sara. Sara es ingeniera en sistemas computacionales por la ESCOM. Obtuvo su maestría en Ciencias de la Computación en el Centro de Investigación en Computación y actualmente, como ya les había comentado, pues es estudiante de doctorado de igual Ciencias de la Computación en el Laboratorio de Ciberseguridad. La investigación de Sara se centra mucho en sistemas de ciberseguridad, protección de datos personales, procesamiento del lenguaje natural y machine learning. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Sara, y pues ahora sí que el escenario es todo tuyo. Muchas gracias, Ceci. Gracias a la rama IEEE por la invitación a esta presentación. Y pues bueno, espero que sea de utilidad para todos. Gracias. Bueno, pues el día de hoy les voy a presentar este trabajo sobre protección de datos personales en los proyectos de investigación. Muchos de nosotros manejamos datos personales en nuestras investigaciones. Entonces, por eso nos pareció importante y por eso fue la inquietud y la invitación de Elsie para hablar de este tema. Y pues bueno, mi trabajo sí se relaciona mucho con protección de datos personales y espero que les pueda ayudar también a ustedes. Bueno, la agenda que vamos a tener es qué son los datos personales, qué es el tratamiento de datos personales, cómo podemos hacer un consentimiento y un aviso de privacidad para las personas que nos comparten sus datos, quiénes son los responsables y cuáles son sus deberes, cuál es el ciclo de vida de los datos en un proyecto de investigación y cuáles son las medidas para protegerlos en todo el ciclo de vida del proyecto y las conclusiones. Bueno, pues, ¿qué son los datos personales? Son todos los que se refieren a una persona identificada o identificable. Esta definición está dada por dos leyes que son las encargadas de proteger los datos personales en nuestro país, que son la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, que se refiere a las instituciones privadas, y la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que se refiere a las instituciones públicas. En este caso, el CIC, el Centro de Investigación en Computación, es parte del Instituto Politécnico Nacional y es una institución de gobierno, bueno, sí, depende de gobierno y estaría regulada por la segunda, por la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Y bueno, los datos personales son todos los que nos hacen únicos como personas, los que nos definen, los que dicen cuáles son nuestras características, nos distinguen de los demás, como el lugar y fecha de nacimiento, nuestra dirección, datos de contacto, teléfono, datos laborales, datos académicos, datos personales. Pero también dentro de los datos personales hay un subconjunto que se llama datos personales sensibles, que son los que se refieren a la más íntima esfera de las personas y que pudieran causar algún daño o poner en riesgo a las personas si se hiciera mal uso de ellos. Estos datos personales sensibles incluyen, pero no están limitados a estos, pero en general se consideran sensibles, el origen racial o étnico, los datos de salud presente y futuro, los datos genéticos, las preferencias sexuales, la ideología, preferencias políticas, religiosas, ideológicas y los datos financieros y patrimoniales. Bueno, cuando nos comparten los datos personales,
los titulares, les vamos a llamar ahí. Hay dos figuras importantes dentro de los datos personales. Una es el titular, que es el dueño, a quien se le hacen referencia a estos datos personales, y la otra es el responsable. El responsable es quien aplica cualquier operación o hace tratamiento de los datos personales, hace cualquier operación o conjunto de operaciones, ya sea de forma manual o automatizada, y se aplica a estos datos personales, puede ser desde la obtención de los datos, cómo se usan, se almacenan, se actualizan, se comparten, etc. Entonces, esta es la figura del responsable. Y hay una figura adicional que es el encargado, que actúa también haciendo estas operaciones, pero a nombre del responsable. Podemos decir que el responsable es quien decide sobre el tratamiento de los datos personales y el encargado solamente ejecuta lo que el responsable decide. Entonces, principalmente podemos decir que son las figuras en el tratamiento, el titular y el responsable de los datos personales. Cuando se hace un tratamiento de datos personales, siempre se está sujeto al consentimiento del titular. En nuestros proyectos podemos estar usando datos en general, ¿no? Datos, no sé, de algún producto, de algún ser vivo, de algún ente biológico, pero cuando son datos personales, quienes nos comparten, los titulares que nos comparten esos datos deben estar de acuerdo en compartirlos. Debemos de considerar esto para nuestros proyectos. Es siempre importante tener el consentimiento informado de los titulares de los datos personales. Y ese consentimiento es cuando las personas manifiestan que de manera libre, voluntaria e informada van a compartir estos datos. Y ese consentimiento puede ser de dos tipos. El consentimiento puede ser tácito o puede ser expreso. El consentimiento tácito podemos decir que es el consentimiento por omisión. Si ya no me dice nada, si no hay una negación para el uso de esos datos para el tratamiento, entonces podemos asegurar o podemos dar por hecho que la persona está aceptando y está dando su consentimiento para el uso de los datos personales. Y así pasa en general para los datos personales. Pero cuando se trata de datos personales sensibles, financieros o patrimoniales, que es esta categoría especial, que pudieran tener mayor riesgo o mayor importancia para las personas, entonces el consentimiento tiene que ser un consentimiento expreso, tiene que decir tal cual en el papel, marcarse con una palomita, ya sea en papel o en un formulario de forma, y firmarlo de forma electrónica o manuscrita, su consentimiento. Tiene que decir que está de acuerdo y que da su consentimiento para el manejo de esos datos personales. Entonces, en este caso es muy importante que podamos distinguir cuando vamos a hacer tratamiento solamente de datos personales y cuando también vamos a incluir datos personales sensibles. Si nuestra investigación incluye datos personales sensibles, entonces es necesario tener un consentimiento expreso, que el titular así lo manifieste. Otro elemento importante es el aviso de privacidad. El aviso de privacidad es cuando los responsables, en este caso los investigadores o quienes desarrollamos el proyecto, informamos sobre el tratamiento de los datos personales a los titulares, donde les decimos quiénes somos nosotros, nos presentamos, qué datos vamos a requerir, para qué los vamos a utilizar, si se van a compartir con alguien más o cómo podemos limitar esa divulgación si es que así lo requieren, y cuáles son los procedimientos para ejercer los derechos ARCO. Bueno, los derechos ARCO son el derecho al acceso, a la rectificación, cancelación y oposición de los datos personales. Todas las personas tenemos derecho a ir a alguna institución, a cualquier institución y decir, ¿qué sabes de mí? ¿Cuáles son los datos que tienes almacenados en tus registros, ¿no? Entonces, ese es el acceso. También tenemos derecho a que esos datos sean corregidos o actualizados en caso de que hubiera algún error o alguna actualización, tenemos derecho a que nuestros datos se rectifiquen. También tenemos derecho a pedir que los datos sean dados de baja, que se cancelen de esos registros. Y también tenemos derecho a oponernos al uso que se le esté dando a esos datos. Entonces, nosotros, cualquier persona tiene esos derechos, los derechos ARCO, y en este aviso de privacidad nosotros deberíamos informarles a los titulares
cómo hacer uso de esos derechos, cómo ejercerlos y cuál es el procedimiento. Y también si hubiera algún cambio en los avisos de privacidad, le tendríamos que informar y decir cómo vamos a hacer esos cambios y cómo se los podemos comunicar. Entonces, estos dos elementos son claves en esta parte de protección de datos personales de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que nos pide la regulación en México en la protección de datos personales, requerimos un consentimiento informado y un aviso de privacidad. Y bueno, como responsables de los datos personales, al hacer tratamiento de esos datos, tenemos que regirnos bajo ciertos principios. Los principios de licitud, que quiere decir que los datos los estamos recabando de forma legal, de forma lícita. Finalidad, que solamente los estamos utilizando para cierto propósito, que si decimos que va a ser para ese proyecto, solamente los vamos a usar para ese proyecto. Si les decimos que los vamos a compartir con un tercero, solamente los vamos a compartir con ese tercero. El principio de lealtad, que nos dice cómo vamos a obtener esos datos y cómo vamos a tratarlos de manera legal. El consentimiento, que las personas están aceptando el tratamiento de los datos personales. La calidad de los datos, que van a ser correctos, van a ser verídicos. La proporcionalidad, que no vamos a utilizar más datos de los necesarios. La información, que los titulares siempre van a tener información de cómo se tratan esos datos y para qué. Y la responsabilidad, ¿no? Debemos de responder sobre el tratamiento de esos datos personales. Esos son nuestros principales deberes, debemos de actuar de esa manera, de una manera ética. No podemos trabajar con datos que obtuvimos de forma ilegal o tramposa, siempre lo tenemos que hacer actuando de la mejor manera. Yo creo que esto pues tiene mucho que ver con ponernos en los pies de los demás, ¿no? Yo creo que así como nosotros hemos usado datos personales tal vez para una investigación, también nosotros hemos proporcionado a veces nuestros datos para ayudar a algún compañero también con su investigación. Entonces, el ponernos en los zapatos de los demás, pues nos hace actuar de esa manera, ¿no? De manera ética y obteniendo recordando que esos datos los tenemos que obtener de manera legal y actuando siempre de buena fe. Bueno, otro deber de los responsables es que debemos de informar mediante el aviso de privacidad cómo se está haciendo el tratamiento a los datos personales, decirle que tenemos sus datos personales, cuáles son los que estamos tratando, de qué manera los estamos tratando y si los vamos a compartir, con quién, etcétera, ¿no? Todos los elementos del aviso de privacidad. También tenemos el deber de establecer e implementar las medidas de seguridad o los controles de seguridad, ya sea administrativas, técnicas o físicas, para proteger los datos personales. En las medidas de seguridad, bueno, ¿a qué se refiere la seguridad? La seguridad se refiere principalmente a tres características. Debemos de tener confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante ciertos mecanismos o controles, elementos que podemos establecer, que pueden ser cuestiones físicas, como desde una llave donde guardamos los datos, la protección incluso en nuestros CPUs, ¿no? Medidas técnicas que tienen que ver ya ahora sí con las herramientas tecnológicas, a lo mejor cifrado, contraseñas, diferentes controles. Más adelante los vamos a ver más a fondo. O también medidas administrativas, como pueden ser firmar de acuerdos de confidencialidad. Esta parte del aviso de privacidad también es una técnica administrativa, el consentimiento. Entonces, tenemos que considerar estos tres aspectos, ¿no? Las medidas de seguridad deben de ser administrativas, pueden ser administrativas, técnicas y físicas para la protección de los datos personales. Y bueno, por último, tenemos que establecer también medidas o controles que aseguren que todas las personas que intervengan en el tratamiento de los datos personales siempre guarden la confidencialidad respecto a ellos. Y no importa que ya se haya terminado el proyecto, aunque ya se haya terminado, pues no por eso, bueno, ya no lo vamos a usar, ya puede usar estos datos para otra cosa. No, la confidencialidad debería de ser continua, ¿no? Debería de ser permanente, no estaría sujeta a temporalidad. Bueno,
¿Y quiénes son los responsables de los datos personales en la investigación? En este caso, seríamos tanto los alumnos que estamos realizando la investigación, los directores de nuestros proyectos de investigación, nuestros asesores, como el centro al que pertenecemos. La responsabilidad recae en todos, en los tres. Nosotros hacemos el tratamiento de los datos de los sujetos de investigación, quienes comparten de buena fe estos datos con nosotros, y no podemos dejarle esta responsabilidad solamente al centro o solamente al asesor, sino, o solamente al alumno. Somos en conjunto, los tres somos responsables de la protección de los datos personales que poseemos. Y bueno, en cuanto a los elementos que mencionaba hace rato, en cuanto al aviso de privacidad y el consentimiento, vamos a ver algunos ejemplos. Del aviso de privacidad, bueno, primero nos presentamos, ¿no? El centro de investigación con domicilio en tal lugar, el investigador y su nombre, el alumno y su nombre, son los responsables del tratamiento de los datos personales que usted nos proporcione. Los datos personales que se recolectarán incluyen y toda la lista de los datos que vamos a utilizar, ¿no? Pueden ser más, menos, los que nosotros utilicemos en nuestra investigación. Los datos personales que recabamos serán utilizados exclusivamente para fines académicos y de investigación. No vamos a venderlos, no vamos a comercializar con ellos. Y en el marco del proyecto titulado, y tendremos que incluir el nombre de nuestro proyecto. También es importante que informemos si los datos van a ser transferidos o no a terceros. Si no los vamos a transferir, si sabemos que solamente se van a quedar en nuestra investigación, podemos incluir esta leyenda. No serán transferidos a terceros sin su consentimiento expreso, salvo en los casos previstos por la ley. Pero si sí los tuviéramos que transferir, pues hay que indicar a quiénes, ¿no? Con qué terceros se van a transferir y con qué finalidad. Y bueno, después, para limitar el uso de divulgación de los datos, estos podrían ser cifrados o disociados. Cifrados, se les agrega un código o una contraseña para que no se puedan ver directamente, no se puedan acceder en crudo, les llamamos. Y disociados es una técnica en la que podemos separar, ¿no? A lo mejor tenemos el nombre o los datos de identificación de las personas, nombre, correo electrónico, y por otro lado los datos que vamos a utilizar en nuestra investigación. Entonces lo que tendríamos que hacer es separar, que no estén relacionados los datos de identificación con los datos que vamos a utilizar. También podemos manifestar que vamos a utilizar ciertas medidas administrativas o técnicas, o las que vayamos a utilizar para proteger estos datos personales. Y lo que les mencionaba, ¿no? Cómo hacer uso de los derechos ARCO, en este caso, decirle a quién se tendrían que recurrir, cuál es el correo electrónico de la persona encargada de hacer valer esos derechos, y que tendrán que enviar esa solicitud con una identificación para hacer ejercicio de sus derechos ARCO, indicando qué es lo que quieren hacer, que se cancelen, que se opongan, que se rectifiquen y que se acceda a esos datos. Indicar también que el aviso de privacidad puede modificarse en cualquier momento y cómo es que lo pueden consultar o cómo se los haríamos saber. Y bueno, recordar que con esto ellos están dando el consentimiento para el uso de sus datos personales. Recordamos que para usar los datos personales se tiene el consentimiento, y cuando son solamente datos personales en general, es un consentimiento tácito. Si no manifiesta que se opone, entonces podemos dar por hecho que ya se está autorizando, se está dando el consentimiento para el uso de los datos personales. Pero si se trata de características especiales como datos sensibles o datos financieros o patrimoniales, entonces requerimos el consentimiento expreso, ¿no? En este caso sí tendríamos que poner una casilla donde la persona libremente pueda marcar que sí da el consentimiento, y si no lo hace tampoco, que se sienta con toda la libertad de que no va a pasar nada si se niega a participar en esta investigación o a proporcionarnos estos datos. Es importante que ellos no se sientan obligados, que se sientan tranquilos en la forma en que comparten sus datos. Y pues este sería un ejemplo. Consiento que mis datos sean tratados para formar parte del proyecto, el nombre del proyecto, que mis datos sean publicados en artículos de interés y publicaciones que pueda llevar a cabo el autor del trabajo,
el nombre del autor, podemos ser los alumnos y los investigadores. En el caso de que no consienta que sus datos sean utilizados para publicación de artículos, se informa que dichas publicaciones se podrán realizar de manera anonimizada, es decir, nuevamente no vinculando los datos con los datos de identificación. De forma adicional, los datos sensibles serán tratados en base a su consentimiento explícito, ratificado con la firma del presente documento y el marcado de la opción sí consiento de conformidad con la ley. Este es porque son datos sensibles. Entonces aquí tienen que marcar si sí están de acuerdo o no en consentimiento de que los datos sensibles sean tratados. Con base en lo anterior, declara haber recibido información suficiente sobre el contenido del trabajo, el nombre del trabajo, y haber sido resueltas todas mis dudas y contestadas mis preguntas al respecto, el nombre y la firma del titular de los datos y la fecha. Entonces este es como un formato básico, muy básico, muy sencillo sobre lo que debería de tener el consentimiento en cuanto al manejo de datos personales. Esto es en general, cuando hacemos uso de datos, nuevamente, que no son tan delicados como, por ejemplo, cuando se tienen datos de salud, entonces sí se tiene un mayor compromiso, un mayor riesgo. Incluso cuando hay proyectos de salud, ese documento, ese formato de consentimiento no lo proporciona tanto la regulación de protección de datos personales, sino la misma Secretaría de Salud tiene formatos especiales para el consentimiento de los datos, porque cuando se recaban datos en proyectos de salud, hay veces que esos datos, o no sé, esa investigación más bien, podría poner en riesgo, a lo mejor hay grados de riesgo, un riesgo mínimo, un riesgo mediano, un riesgo alto para las personas que colaboran con esa investigación. Entonces, imaginen que están probando un medicamento, una nueva forma de cura, un dispositivo. Entonces, en ese caso, eh, no es nada más proporcionar los datos que ya tengo, sino a lo mejor es que esa persona con lo que le estamos dando se genere nuevos datos. Entonces, sí hay un riesgo mayor asociado y sí se requiere un consentimiento más especial tratándose de proyectos de salud. En este caso, nuestra querida Elsie nos hizo favor de compartir un documento que ella ha utilizado. Eh, es un consentimiento con un hospital privado y, bueno, es la autorización para la realización de un trabajo de investigación que es inteligencia artificial en la detección de anormalidades de tejido mamario en mamografía. Y en este caso, pues bueno, viene la fecha, hora, el nombre del protocolo, el nombre del proyecto y la invitación al titular para la participación en esta investigación, a nombre de quién, el hospital. Eh, Se le da toda la información sobre el proyecto, las implicaciones que puede tener, de qué se trata, a qué se refiere a qué se refiere con este proyecto, qué tipo de manejo se le van a hacer a los datos, cómo los van a utilizar. Y bueno, se le recuerda que la participación es voluntaria, que es confidencial y se le da toda la libertad para aceptar o no. Se le indica que el proyecto no es invasivo, que no tiene un riesgo asociado, pero en caso de que hubiera un riesgo es importante notificarlo también. Bueno, aquí indica también que no habrá un pago por la participación y que es voluntaria y también es libre de, en cualquier momento, si quiere dejar el estudio, también lo puede hacer. Vienen todas las especificaciones, con quién se podría dirigir cuando tenga alguna duda sobre el proyecto, el nombre del responsable, en este caso, el teléfono, el contacto, todos los datos y la firma de su consentimiento. Incluso aquí vienen los datos del participante, del encargado del consentimiento y también de testigos, ¿no? Entonces, este sí es como un consentimiento para temas más delicados en cuanto a cuestiones de salud, pero pues es algo que también se podría utilizar en los proyectos de investigación. Y bueno, regresando a la presentación,
Bueno, todo esto que vimos hasta ahorita es lo que tiene que ver con la normatividad en México en cuanto a las leyes de protección de datos personales, ya sea para privados, ya sea para sujetos obligados o entidades de gobierno, pero todo lo que vimos es como nuestra obligación, todo lo que tiene que ver con los derechos de los titulares de los datos personales y nuestra obligación como responsables en proteger estos datos. Hasta aquí es esta parte. La siguiente parte que vamos a ver tiene que ver no estándar, eh, un marco internacional, que se llama el ciclo de vida de los datos en la investigación. Y es el marco de los datos en la investigación. Es un marco que creó NIST. NIST es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología y de Estados Unidos. Y pues bueno, ellos proponen este ciclo de vida, estas etapas del ciclo de vida en los datos de investigación y nos dice que todas estas etapas, bueno, es un ciclo, no tiene un inicio o un final, puede estarse repitiendo constantemente y pueden estar relacionados unos con otros, podemos empezar en cualquier parte, pero pues bueno, el, el flujo natural es empezar con esta primera y continuar. ¿A qué se refieren estas etapas en el ciclo de vida de los datos de investigación? Bueno, la primera es la visualización. La visualización se refiere a las estrategias en cuanto a los datos de investigación, en cuanto a la planeación o cuál es la visión que tenemos como organización para el manejo de los datos de investigación. ¿Cuáles son las estrategias generales? ¿Cuáles son los factores clave en el uso de estos datos personales, de estos datos en general? Aquí no son datos personales, son datos en general en la investigación. Hay una parte más adelante que voy a adecuar, voy a aprovecharme de este marco para ver cuáles son las medidas que podemos implementar, pero primero voy a describir cuáles son estas etapas en el ciclo de vida de los datos de investigación. Entonces, primero es la visualización, ¿no? Como una visión general para que con eso podamos comenzar a definir la planificación de cómo se usan los datos en la investigación. Bueno, después la planificación tiene que ver ahora sí con cómo nos preparamos para el manejo de esos datos, los formatos que vamos a utilizar, si hay alguna regulación aplicable, en este caso sí, en el caso de los datos personales y la hay, cuáles son las políticas o los recursos, el ir pensando desde la planeación, desde el diseño, cuáles son los elementos que vamos a considerar para el ciclo de vida de estos datos de investigación. La siguiente etapa, que es la generación y adquisición de los datos, pues consiste en todas las actividades que tienen que ver con la generación, ya sea experimental o computacional, dentro de una organización o por parte de un individuo, o como las actividades que permiten adquirir, obtener esos datos de una organización externa, ¿no? De una parte externa a nuestro organismo. Después sería la etapa de procesamiento y análisis. Inicialmente generamos y adquirimos los datos de manera en bruto, podríamos decir, ¿no? En crudo. Pero muchas veces esos datos, los que adquirimos o los que generamos, tienen que realizarse un procesamiento adicional para que podamos tener los datos listos para su análisis o para su posterior procesamiento. Entonces, ese procesamiento pues, se puede dar tanto en datos que tienen que ver con imágenes, datos de texto, procesamiento de lenguaje natural, toda esta parte que tiene que ver con procesamiento con software, con algoritmos, para preparar nuestros datos y dejarlos listos para su observación y poder hacer un análisis, se refiere a esto, ¿no? Esa es la etapa de procesamiento y análisis. Una vez que se procesaron y analizaron los datos, entonces ya tenemos compartir, usar y reutilizar los datos. Que bueno, aunque decíamos, no, aquí estamos hablando en general en cuanto a datos, no datos personales, sino los datos de investigación. Muchas veces esos nuevamente
se pueden reutilizar para un proyecto relacionado con el mismo, se pueden compartir con terceros, se pueden publicar incluso cuando nosotros generamos o obtuvimos un conjunto de datos, este conjunto de datos podría ser compartidos, podría ser puesto a disposición de terceros. Y por último, la parte de eliminación o preservación de estos datos en la investigación. Ahí terminaría el ciclo de vida. Si es que todavía quedan, a lo mejor por temporalidad, todavía los podemos conservar un momento, pues podrían quedar bloqueados durante un tiempo hasta que los eliminemos. Pero una vez que se necesiten eliminar, pues termina la vida de estos datos en el ciclo de vida de la investigación. Y pues bueno, en este marco está muy completo. Si quieren revisarlo, aquí les dejo la referencia. Pero este marco de los datos de investigación, vienen todos los tópicos y subtópicos que se tendrían que tomar en cuenta. Aquí vienen algunos de ellos para el uso de esos datos, ¿no? El compromiso con la comunidad, desde los costos, cómo se van a almacenar esos datos, dónde se van a almacenar, cuál es la cultura de la organización, cómo los pensamos utilizar a posterior, si se van a compartir, cuál es la calidad, cuáles son los estándares con los que queremos cumplir, si vamos a considerar estos principios de diversidad, de inclusión, de equidad, de acceso, los principios éticos. Incluso en Estados Unidos hacen mucho hincapié en el manejo de datos personales para menores de edad, cuando son datos de salud hacen un tratamiento especial también, o incluso también cuando son datos de pueblos indígenas, también tienen un tratamiento especial por la parte de autodeterminación, ¿no? Que ellos son los que deciden y no tienen que ver mucho con una ley regulatoria general de todo el país, sino hay determinación. Entonces, eso también me parece muy importante. Las consideraciones legales, eh, los metadatos, cómo se definen también a esos datos con los que estamos trabajando, las consideraciones de seguridad y de privacidad, y bueno, también las tecnologías que vayamos a utilizar y cómo entrenamos y capacitamos a todo el personal dentro de una organización para seguir haciendo un uso adecuado de estos datos en la investigación. Y pues bueno, estos son algunos de los aspectos que menciona. Y bueno, lo que yo les quiero compartir es que viendo este ciclo de vida de los datos personales, me parece a mí muy completo. Por ejemplo, en la regulación, el instituto que manejaba anteriormente la parte de protección de datos personales, en algún momento publicó el ciclo de vida también de los datos personales, y dijo que su ciclo de vida solamente era la adquisición, el uso, almacenamiento, procesamiento, etcétera, es en una sola etapa, y por último la eliminación, ¿no? Como que solamente eran 3 etapas. Entonces, esto me parece muy interesante cómo el NIST plantea todas estas etapas dentro de la investigación, de los datos dentro de la investigación, y yo quisiera aplicar este ciclo de vida a los datos personales dentro de la investigación y cuáles son las medidas que podríamos nosotros incluir para proteger estos datos personales en cada una de estas etapas. Muchas veces, como desarrolladores de sistemas de software o como ingenieros o como en el campo científico, muchas veces no consideramos la seguridad desde el diseño. Muchas veces pensamos que es algo que se va a agregar, nada más le ponemos la contraseña o algo y ya con eso pensamos que estamos cumpliendo con la seguridad. Pero me pareció muy importante o muy interesante cómo sí podríamos aplicar la seguridad desde el diseño en cada una de las etapas del ciclo de vida de los datos, desde el punto de vista de los datos, más que el ciclo de vida del desarrollo de un proyecto, el ciclo de vida de los datos. Entonces, pues es lo que les voy a compartir a continuación en cada una de estas etapas, qué mecanismos podríamos utilizar o qué medidas de control podríamos utilizar para la seguridad de los datos personales en el ciclo de vida de los datos en la investigación. Y pues serían estos, ¿no? En la etapa de la visualización, podríamos comenzar a ver cuál es la regulación vigente que es aplicable para la protección de datos personales.
como ya mencionamos, no es lo mismo en los diferentes países e incluso en las diferentes regiones, ¿no? Nosotros tenemos, México tiene un acuerdo que se hizo con la Unión Europea y por eso nuestra regulación es diferente a la de Estados Unidos. Nuestra regulación se parece más a la que se lleva a cabo en la Unión Europea. Entonces, dependiendo del lugar donde estemos haciendo uso de esos datos, donde estemos tratando esos datos personales, tendremos que comenzar a ver cuál es la regulación vigente aplicable a la protección de datos personales y cuáles son las estrategias que vamos a considerar para el uso de los datos, cuál es nuestra visualización a largo plazo, cuál es el alcance que vamos a tener con el uso de los datos personales más allá de la investigación. Una vez que comenzamos a tomar estas decisiones, pues planeamos, ¿no? Hacemos una planificación. Y cuando planificamos el uso de estos datos personales, tendríamos que comenzar con hacer un inventario, ¿no? ¿Qué tenemos y qué necesitamos? ¿Qué datos personales son los que queremos utilizar? Y si esos datos personales son sensibles, tenemos que hacer una lista de los datos que requerimos eh, y clasificarlos, es decir, cuáles de estos datos personales son solamente datos personales y cuáles son datos sensibles. ¿Por qué es importante clasificarlos? Por lo que mencionábamos hace un rato, ¿no? Si son datos sensibles requieren además un consentimiento muy especial y dependiendo del tipo de proyecto puede ser algo mucho más específico. Entonces, es la primera etapa, la primera parte en la planificación, yo creo que es esto, ¿no? La realización del inventario de los datos. Después preparar nuestros formatos, como por ejemplo los avisos de privacidad, los consentimientos y también las cartas de confidencialidad, dejarlos listos para su posterior utilización. Y bueno, las cartas de confidencialidad ya en esta etapa las podríamos comenzar a firmar, ¿no? El saber que todas las personas que están involucradas con el tratamiento de los datos tienen que firmar una carta de confidencialidad en la que nos aseguramos, es un mecanismo de control que nos permite indicarles que es importante que cumplan con esa confidencialidad, que ya es que esos datos no se deben de compartir, pues es muy importante. Y pues bueno, también la parte de la definición de roles, es decir, quiénes van a manejar esos datos, quiénes los van a tratar y cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus roles. Si alguien puede guardar esos datos solamente, quién los puede acceder, quién los puede modificar, quién puede eliminar esos datos. Entonces es importante hacer esta definición de los roles y asignarlos, ¿no? ¿Quiénes van a tener esos roles? Bueno, en la siguiente etapa, cuando generamos o adquirimos los datos, pues ya es cuando obtenemos los datos personales por parte de los sujetos de investigación o de los titulares. Entonces, ellos tendrán que firmar ya esos consentimientos que están preparados y tendríamos nosotros que entregarles el aviso de privacidad para que estén enterados del proyecto de investigación y cómo se les hace el tratamiento a sus datos. Al adquirir y generar los datos, pues también sería importante la parte de autenticación, que realmente sean quienes dicen ser, tanto en la manera, ya sea que se recuperen los datos de manera manual o automatizada, es importante esta autenticación, ¿no? Saber que realmente es la persona que dice ser. También podríamos comenzar con una política de respaldos, cómo vamos a estar almacenando, dónde los vamos a almacenar, nuestros datos, si los vamos a guardar en diferentes lugares, si solamente va a ser en otra carpeta o si pues, es necesario guardarlos incluso en un lugar físico o geográfico diferente para tener ese respaldo. La parte de la gestión de accesos, los usuarios, contraseñas, todo basado en roles preferentemente. Entonces, esto es lo que podríamos comenzar a utilizar en adquisición y generación de datos. Después, cuando hacemos el procesamiento para el análisis de los datos, entonces continuaríamos con la parte de gestión de acceso, el verificar que el software siempre esté actualizado. Una vez que ya adquirimos y que ya estamos haciéndole un procesamiento para el análisis, es cuando podríamos hacer esa anonimización o la disociación de los datos para separar los identificadores de los datos que son útiles para nuestra investigación. Podríamos también cifrar los datos y los documentos, cifrar los datos que almacenamos en bases de datos, por ejemplo, cifrar los documentos, tener un manejo seguro de estas contraseñas, como lo vamos a hacer. Y bueno, la verificación de la integridad, el estar validando que los datos no han sido alterados, que se mantienen
iguales a como los necesitamos y que no ha habido alguna modificación a ellos. Una vez que se analizaron, podríamos pasar a la parte de compartir, usar y reutilizar, y los controles que podríamos implementar aquí serían las comunicaciones seguras, tanto cómo se comparten esos datos. Si son datos que contienen información sensible, pues no los vamos a mandar por correo, ¿no? O por un chat inseguro. Vamos a hacerlo si lo hacemos de preferencia por una plataforma que tenga también ese control de accesos, ese control de roles, ese cifrado de extremo a extremo, que se usen protocolos de comunicación seguros también. Entonces, esos serían algunos de los controles que podríamos poner para comunicaciones seguras. Anonimización para cómo lo compartimos con otros, con terceros. Eh, el tener los documentos cifrados, bueno, lo que les comentaba, no solamente al almacenarlos, sino también cuando los compartimos con terceros. Nuevamente el consentimiento, si es que vamos a volver a utilizar esos datos, necesitamos que las personas vuelvan a darnos su autorización. Si ya los vamos a hacer para un uso diferente al que lo habíamos definido en un inicio, es necesario pedir nuevamente el consentimiento de las personas. Es un deber de los responsables también que pidamos nuevamente el consentimiento para el uso de esos datos personales que nos compartieron. Si ya terminó el proyecto y a lo mejor definimos una temporalidad que los datos iban a utilizar durante un año, podemos establecer un bloqueo de los datos, que quiere decir que ya no vamos a usar esos datos durante cierto tiempo y finalmente ya podemos posteriormente eliminarlo, ¿no? Pero el bloqueo de datos es temporal, es simplemente dejar de hacer ese tratamiento a los datos. Y bueno, la capacitación a las personas con quien nos vamos a compartir, el explicarles que son datos sensibles, que son datos que tienen que guardarse una confidencialidad. Entonces, eso es en cuanto a la parte de capacitación. Y por último, la parte de eliminación, la conservación de los datos en la última parte del ciclo de vida de los datos, tendremos que hacer respaldos nuevamente y la eliminación de esos. La eliminación, pues tendríamos que tener cuidado con que fuera una eliminación segura, porque cuando nosotros eliminamos documentos o archivos, pues siempre hay maneras de recuperar o la versión anterior o recuperar el disco, ¿no? Siempre, en realidad no se está borrando esa información completamente, sino para que se borre, en realidad tendríamos que sobreescribirla, no nada más decir que se borró, sino sobreescribir esa información a nivel físico para que se haya borrado de manera segura. Incluso hay, en casos extremos, hay veces que se destruyen físicamente esos dispositivos de almacenamiento, ¿no? Entonces, pues son algunos de los controles que podríamos utilizar. No vamos a utilizar a lo mejor todos, a lo mejor dependiendo de la del grado de riesgo de los datos personales, tenemos que hacer un análisis de eso, del impacto que podría tener el mal uso de esos datos y en base a esos riesgos podríamos decidir qué controles son los que vamos a utilizar para el manejo de los datos, pero pues al menos se recomienda pues el cifrado, eh, el control de accesos, ¿no? El respaldo, ¿no? Eso es algo que sí es el básico, son los más importantes, pero pues bueno, me pareció interesante el poder aplicar controles en cada una de las etapas del ciclo de vida de los datos de investigación. Y pues bueno, como conclusión de esta presentación, podemos decir nuevamente que la responsabilidad no es solamente de una parte, la responsabilidad nos corresponde tanto a alumnos, investigadores, como al centro en la protección de los datos personales. Por lo general lo hacemos nosotros como alumnos y maestros, como equipos, tratamos de hacerlo, o en el caso de terceros, con el apoyo de terceros podemos hacerlo, pero pues sí sería importante comenzar a ver cómo esta estrategia a nivel ya del centro, a nivel institucional, incluso de cómo se manejarían esos datos de investigación y darnos una guía en general para todos los alumnos, ¿no? Que todos pudiéramos saber cómo se rige el centro para poder hacer este manejo responsable en la protección de datos. Otro elemento importante es que los titulares tienen el derecho a ser informados sobre el tratamiento de sus datos por el aviso de privacidad y que en el caso de tratamiento de datos sensibles
financieros o patrimoniales tienen que firmar expresamente su consentimiento. Nosotros como investigadores somos responsables de implementar los controles de seguridad para la protección de datos a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, no nada más al final o no nada más con el consentimiento y el aviso de privacidad, sino son muchos elementos los que deberíamos de considerar para la protección de datos. Algunas prácticas esenciales son el cifrado, la gestión de acceso, compartir los archivos de forma segura y las estrategias de respaldo. Pues bueno, es todo y gracias por su atención. Si tienen alguna duda, pues, o algún comentario, con gusto lo podemos atender. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Qué interesante exposición, qué interesante, más bien workshop, ¿no? Por aquí, chicos, les voy recordando que pueden ir poniendo sus preguntas en el chat. De momento todavía no tengo ninguna, pero por aquí ya empiezan los halagos, Sara. Una excelente exposición de parte de Manuel Agustín. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias, Nalo. Igual, mira, Manuel tiene la mano levantada, entonces, Manuel, ¿gustas hacer tu pregunta? Sí, buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Ok, ante todo, felicitaciones, doctora Sara, una excelente exposición. Y mi pregunta sería en cuanto al tema de la anonimización de los datos personales, ¿cuáles son las mejores prácticas, hablando en los contextos, por ejemplo, en estudios de salud, de referirse a los pacientes, a las personas como hombres, como mujeres, etcétera? Sería mi pregunta, gracias. Y pues mira, nosotros hemos trabajado con datos médicos e incluso con algunos médicos y nos han comentado que en realidad para efectos de investigación no es tan importante el nombre, ¿no? Sino la característica. Por lo general se maneja así como lo dices, ¿no? Mujer de 35 años y con ciertas características. Se dicen las características y no se dice el nombre de la persona. Entonces, utilizando esos datos solamente, pues podemos decir que ya están desligados, o sea, no están vinculados con su identificación, aunque podrían llegar a vincularse. Si juntamos todas las características de una persona y sabemos en qué región o en qué ciudad, podríamos llegar a saber a qué persona se refiere, ¿no? A lo mejor no hay muchas personas que tengan cierto padecimiento y podríamos llegar a inferir a quién se refieren, pero lo que normalmente se maneja, tengo entendido que es así, con solamente el sexo, la edad y las características de la persona, ¿no? Incluso características en cuanto a sus hábitos, si es deportista, fumador, etcétera, ¿no? Entonces, por lo general así se manejan. Y bueno, hay algo también importante que platicaba hace poco también con Elsie. Elsie es de biomédica, ¿verdad? Elsie. Y me decía que hay un número que se llama DICOM, es como un protocolo, un formato que es un identificador para los pacientes, precisamente. Pero justo eso, ¿no? Si vas a hacer uso o tratamiento de datos personales, puedes desvincular que no te den el DICOM o que no te den que no puedas vincular el número del paciente con el hospital, por ejemplo, para que no haya manera de vincular y que no haya manera de inferir la identidad de la persona si es que ella así lo decide. No sé si con eso se haya resuelto tu pregunta, Manuel. Sí, excelente, muchas gracias. Sí, realmente esa era la parte que me estaba inquietando porque yo estoy llevando ahorita un proyecto de un repositorio institucional para una revista y que está asociada también a IPN y precisamente de los autores, de los datos que se van a exponer, pues nada más son los que ellos van a autorizar en ese consentimiento informado. Sería cuanto. Muchas gracias. Y gracias a ti. Sí, justo en el tratamiento de datos en área médica hay que también tener mucho cuidado, como lo mencionaba Sara, yo lo platicaba mucho con ella, en los formatos DITCOM, que son estas nuevas modalidades de formato que guardan la información médica. Por ejemplo, si uno va al área de urgencias y se toma una radiografía por una fractura en el brazo, toda la información del paciente se adjunta como metadato a esa imagen, y aunque no la podemos ver como tal en la imagen, o sea, no dice así como nombre o así,
sí se puede extraer esos metadatos de la imagen, y esto se utiliza principalmente en ámbitos médicos porque así cuando llegan los pacientes, por ejemplo, a cirugía, pues se aseguran de que a quien le van a quitar el apéndice sí sea el paciente, ¿no? Y que no se haya como modificado o cambiado, por ejemplo, la radiografía de un paciente o de otro paciente, ¿no? Entonces, justamente incluso trabajando en proyectos médicos, pues hay formatos que por naturaleza guardan esos metadatos y sí se puede llegar a inferir en el futuro, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, sobre todo con esos datos. Pero bueno, por acá también Sara, el doctor Elazar tiene su manita alzada, entonces le vamos a dar la palabra. Y gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, Elsie, por la oportunidad de preguntar. Y bueno, muy buena charla, Sara. Muchas gracias. Es un tema fundamental, sobre todo para nosotros de cómputo, que muy pocas veces tenemos charlas respecto a las responsabilidades que tenemos con relación a nuestra actividad cotidiana. Y bueno, como investigadores, a veces desde el punto de vista técnico, la parte ética, la parte legal, eh, la normativa, pues no le tomamos el interés debido y particularmente el trabajar con personas, el trabajar con datos de estas personas, pues sí demanda de conocimiento previo y me parece fundamental que se toquen estos temas. Y bueno, felicito pues a los organizadores, empezando por él, sí, el abordar estos temas. Y en ese sentido, Sara, mis preguntas son un poco con respecto a aclarar lo que nosotros también inicialmente, cuando tomamos este tema, teníamos desconocimiento. Por ejemplo, ¿qué significa computacionalmente hablando tratamiento de datos? O sea, ¿qué tipo de acciones desde el punto de vista técnico involucra tratamiento? Eso es importante para que todos tengan claro si están haciendo o no tratamiento de datos. El siguiente punto, la protección de datos, el proteger involucra el establecer los controles para garantizar el acceso correcto de cada uno de los roles que tú comentaste. Y en ese sentido, por ejemplo, un estudiante que está tratando datos personales en su investigación o un investigador que está tratando datos personales en su investigación, ¿es correcto que utilice su computadora personal, su dispositivo personal? ¿Debería de tener medidas de protección de esa infraestructura que es utilizada para ese tratamiento de los datos? Es la segunda. Y la última, tampoco quiero abusar, Sara, pero la última me parece también muy importante. Tratamiento significa que tú tomas datos personales, es muy particular mi pregunta, modificas el formato, ya no está en un formato en crudo, inclusive pudieras anonimizar esos datos, pero con esos datos haces un entrenamiento que se convierte en valores de una estructura vectorial, un modelo. Ese modelo, en tu ciclo de vida, tenías en el NIST compartición y utilización o explotación de esos datos. Ahí ya no aplica, si aplica, porque, por ejemplo, tú planteaste el aviso de privacidad, tú terminas tu investigación, genera los modelos y esos modelos los puedes utilizar o no los puedes utilizar de acuerdo a la perspectiva inicial del tratamiento que propusiste. Y bueno, hasta ahí
Me quedo, porque son preguntas comunes, sobre todo desde el punto de vista computacional. Muchas gracias, Sara. Sí, gracias, doctor. Bueno, em, la primera pregunta en cuanto al tratamiento de los datos personales, ¿a qué se refiere computacionalmente hablando? Pues es a todas las actividades que hagamos sobre los datos personales, desde cuando los obtenemos, dónde los estamos almacenando, em, cuando les hacemos cualquier operación para modificar estos datos, los estamos actualizando, los borramos, los corregimos, o cuando los transmitimos también los enviamos, los compartimos con alguien más, o incluso los transferimos entre sistemas, ¿no? A lo mejor los guardamos, una vez que los procesamos y los extraemos, los guardamos en otro formato, en otro archivo, o lo compartimos con otro módulo o con un modelo, como mencionaba, a lo mejor también ahí hay una transferencia de esos datos, y también esa transferencia puede ser pues ya incluso a una distancia, ¿no? No solamente en el mismo equipo o dentro de los mismos módulos de un sistema, sino con otros elementos. Entonces, también incluso la eliminación de los datos, todo eso se refiere a tratamiento de datos personales. Cualquier acción que se realice sobre los datos personales sería tratamiento de datos personales. Y bueno, la segunda es en cuanto a lo que decía de la protección de datos, ¿no? Que si estaba en una computadora, que si nosotros estamos haciendo uso de datos personales o datos personales sensibles, si es adecuado o es recomendable que lo estemos trabajando en nuestra computadora, pues esa computadora también debería de tener esas medidas o controles de seguridad que garanticen que no va a haber un acceso indebido a esos datos. Entonces, deberíamos de tener desde controles de usuarios, a lo mejor un firewall, filtros, ¿no? Tener acceso limitado no solamente para los usuarios, sino para todas las conexiones externas, ¿no? Si nos conectamos a la red o a algún otro equipo, tenemos que tener ese control de seguridad para que esté seguro ese archivo, ese elemento que estamos almacenando con datos personales. Tenemos que tener todos esos controles de seguridad para que no tengan ese acceso. Y en cuanto a la última, en que una vez que los datos se convierten en vectores para entrenar un modelo de inteligencia artificial, y si ese modelo después se puede compartir, pues bueno, sí, nuevamente, si se tratan, tendría que ver con la parte del aviso de privacidad y el consentimiento informado. Si los titulares están dando su consentimiento para, para compartir esos datos y están aprobando que los datos se compartan, pues sí, no habría problema en eso. Pero si no lo están aceptando, no tendríamos por qué compartirlos. Creo que son todas. No sé si con eso se resolvieron sus preguntas o si tenga alguna otra. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Sara. Muy interesante todo esto, la verdad. Y yo creo que es de bastante beneficio para la comunidad, sobre todo como a varios de nosotros que nos ha pasado que nos involucramos en esta parte de los comités de éticas, de la parte legal, de los proyectos y todo esto relacionado quizás como ingenieros o como computólogos, pues no estamos tan familiarizados, ¿no? O que nos involucramos con proyectos en donde justamente pues hay datos sensibles y no tenemos como la expertise para aprender cómo abordar esos proyectos de la manera más adecuada, ¿no? Yo creo que es un muy buen acercamiento para la comunidad, como para que vayan considerando qué cosas se deben de contemplar antes de meterle pues manita, ¿no? Por acá, Se nos hace muy fácil, pero pues sí son muchas cosas a considerar. sí, Y pues justo. así como nos gustaría que cuidaran nuestros datos, pues de la misma manera, incluso en la ley así marca, ¿no? Una parte dice que la protección que les demos a los datos personales de quienes los comparten
debería de ser al menos igual al tratamiento que le damos a los propios, ¿no? Así como cuidamos nuestros propios datos, al menos así deberíamos de cuidar los de los demás. Sí, en efecto. Yo creo que es algo que es bueno, que lleva una discusión un poco más larga porque quizás muchas personas tampoco son tan conscientes de qué cuidado se le deben dar a los propios datos, ¿no? Y de repente como pensar de qué forma voy a cuidar los datos de los demás cuando no cuido los míos, pues es un poco complejo, ¿no? Pero es bastante bien, bastante bien. Por acá en el chat, creo que ya no tenemos más preguntas. Por aquí ya nada más Luis Mancilla puso por ahí unas felicitaciones. Muchas gracias. Y bueno, Gracias. en el chat ya pueden encontrar el link para solicitar sus constancias de asistencia para quienes lo requieran. Recuerden que estas constancias son válidas, por ejemplo, para puntos BAFIS. Entonces es bastante importante que las pidan. Y también recordarles que el link solo permanece abierto hasta 15 minutos después del término de este workshop. Entonces, no se vayan a desconectar y luego quieran meterse a ver sus datos, a llenar sus formularios. Por último, también en el chat ya nuestro equipo les puso por ahí los links para los siguientes workshops que vamos a tener. Ya también aparecen en pantalla. Nuestro siguiente workshop es el de Alberto Espinosa, que se llama Enséñale a una IA a ver, creando tu primer detector de objetos. Este se llevará a cabo el 27 de noviembre hay un error ahí, de 7 a 9 de la noche. Y bueno, por ahí ya tienen el link de registro, tanto en el chat como en pantalla. Para este workshop solo necesitan programación básica en Python. Quienes ya tomaron nuestro workshop de Python están listísimos para meterse a entonces. Y pues de nuevo solo van a requerir una IDO de Python, que puede ser tanto Colab como VS Code, como cualquier otro que ustedes prefieran. Por otro lado, de nuestra serie de webinars B25, tenemos el webinar magistral que se llevará a cabo el 19 de noviembre, que lleva por título ¿Qué son las anomalías y cómo se detectan? Una visión panorámica de la detección de anomalías, de la estadística a la inteligencia artificial, y este estará a cargo de un investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Entonces, por ahí, de nuevo, ya tienen los links de registro para que vayan contemplando nuestros siguientes eventos. Y antes de terminar, el link no es correcto. Por ahí ahorita les corregimos ese link. Y ya nada más antes de terminar, pues me gustaría que todos le diéramos un aplauso a Sara por su workshop el día de hoy. Fue bastante interesante. Y pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos. Gracias, Elsie.